El futuro de la saga Little Big Planet es desconocido ahora mismo. Si bien sabemos que Sackboy: La Gran Aventura seguirá recibiendo contenido, no sabemos si tendremos alguna especie de secuela del mismo como un Sackboy 2. Siguiendo esa línea, ni siquiera sabemos si tendremos más juegos de Little Big Planet, como Little Big Planet 4 o Little Big Planet Karting 2 o una trilogía remasterizada. No sabemos qué pasará con la saga, pero podemos especular sobre la dirección que está tomando Little Big Planet. Verán, a lo largo de los años la franquicia ha ido cambiando y evolucionando entrega tras entrega, pero sin duda el cambio más significativo de todos se puede notar en la transición de los Little Big Planet a Sackboy: La Gran Aventura. De los Little Big Planet, siendo juegos 2.5D que siempre tienen la misma jugabilidad con millones de niveles de la comunidad, a Sackboy: La Gran Aventura, siendo un juego en 3D centrado únicamente en jugar sin ningún tipo de modo crear. Como pueden notar, es un cambio muy significativo. De acuerdo a esto, podemos ir notando que la saga está tomando otro camino, otra dirección, una nueva etapa que sobreescribiría el lema de la franquicia, cambiando el jugar, crear y compartir a simplemente jugar, de Little Big Planet a únicamente Sackboy. Hasta este punto ya deberían conocer Dreams. Si aún no lo conocen, Dreams es la plataforma de juegos más ambiciosa de Sony hasta el momento. El juego es desarrollado por Media Molecule, los creadores de Little Big Planet, y al igual que Little Big Planet, Dreams maneja el concepto jugar, crear y compartir a través de una infinidad de opciones dadas al usuario para crear niveles. Les hablo de Dreams porque este juego es la evolución de Little Big Planet, un sucesor espiritual potenciado a través de la propia comunidad. Un juego con muchísimas opciones y probablemente muchísimas más posibilidades que la propia saga Little Big Planet. A lo que voy con todo esto es que Little Big Planet puede que deje de ser la fuente de creatividad de PlayStation. Este juego lleva el concepto juega, crea y comparte a un siguiente nivel, pudiendo crear lo que se te ocurra en 3D. Dreams puede significar un reemplazo a Little Big Planet, lo que implica que Sackboy podría tomar el protagonismo total de la franquicia. Con esto me refiero a que Sackboy se está despegando del nombre Little Big Planet, pasando a considerarse más como un personaje en sí. Pero, ¿qué pasó con la parte de la creatividad? ¿Little Big Planet está desapareciendo para dejar a Sackboy con el protagonismo? Si esto fuera así, sería bastante raro, porque a pesar de todo, Little Big Planet sigue siendo popular. Sobre todo en estos últimos meses que la comunidad se ha unido más que nunca por el ataque de DOS. La saga aún tiene una gran base de fans que sin duda recibirían una nueva entrega con los brazos abiertos. Sony parece estar mirando a Sackboy más bien como personaje que como el protagonista de Little Big Planet, y Dreams está pasando a ser la plataforma de creación principal. Como fan de la saga, no me gusta esa idea. Siento que Little Big Planet tiene una esencia que ningún otro juego podría replicar, una comunidad que está siempre activa y que siempre está creando nuevos niveles. Aún hay pasión por crear, aún hay pasión por Little Big Planet. Hace unos meses me puse a pensar, ¿será que Sackboy: La Gran Aventura fue un experimento para ver cómo le iba a Sackboy sin el nombre Little Big Planet? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Ahora bien, ¿qué pasará con Little Big Planet? En realidad no tengo idea, pero esto es lo que podría pasar. Bien, los servidores de Little Big Planet 1, 2 y 3 van a volver en algún momento y probablemente llegue una actualización a los juegos cuando eso pase. Cuando terminen con ese problema, empezarán a trabajar en los servidores de Little Big Planet Vita, como ya afirmó Steven Isbell. Después de eso, no sabemos hasta cuándo le darán soporte a los servidores, aunque lo más probable es que sea hasta que dejen de dar soporte a PlayStation 4, ya que ahí se encuentra Little Big Planet 3. Pasando a otros temas, sabemos que Sackboy: La Gran Aventura recibirá contenido más adelante. Lo que no sabemos es si habrá algún tipo de expansion pack en un futuro, una actualización con nuevos niveles o algo por el estilo. Podemos inferir que tendremos más colaboraciones, como con Horizon Forbidden West, Deathloop, Kena, Bridge of Spirits, God of War, etc. Sin duda lo que más nos causa incertidumbre a los fans son los próximos juegos, entonces, ¿cuáles pueden ser las próximas entregas de Little Big Planet? Ok, un Sackboy: La Gran Aventura 2 sería la opción más factible en este caso. Obviamente debería ser desarrollado por Sumo Digital y bueno, en este juego nos podrían contar un poco más sobre Scarlet, cómo perdió su ojo, cómo fue su batalla contra Vets. Podrían darnos a conocer más acerca de los saquianos y su vida cotidiana, ya que, bueno, apenas conocemos a los saquianos. Podríamos conocer los orígenes de Vets o volver a luchar contra él si es que sigue vivo y bueno, podría seguir así por mucho tiempo.
La segunda opción sería un Little Big Planet 4, siendo este una continuación de los hechos ocurridos en Little Big Planet 3, y quizás podría ser desarrollado por Sumo Digital. Aquí nos podrían contar más acerca de la familia de Newton, como del Capitán Pud o Nana Pud. También podríamos volver a luchar contra los titanes, conocer su origen o saber qué pasó con los héroes de Bankham. Una tercera opción, que la verdad me gustaría bastante, sería una remasterización de Little Big Planet 1, 2 y Karting, enfocado a las personas que no han jugado a ningún juego de la franquicia y obviamente a los que quieren revivir tiempos pasados. Hay mucha gente que no tiene una PlayStation 3 en sus manos y una remasterización sería la mejor opción para todas esas personas. No necesariamente debería ser desarrollado por Sumo Digital, en realidad podría ser cualquier otro estudio. Hablando de remasterizaciones, hay un proyecto llamado The Original Little Big Planet Remastered Project, el cual, como dice su mismo nombre, recreará todo Little Big Planet 1 en Little Big Planet 3. Es algo que me tiene muy emocionado y probablemente haga una miniserie de ello cuando vuelva a los servidores. Un Little Big Planet Karting 2 es prácticamente imposible que llegue. El estudio que desarrolló la primera entrega cerró en 2016 y no se ha hablado de ellos desde entonces. Media Molecule tampoco podría hacerlo porque, bueno, están trabajando en Dreams y aparte dejaron de trabajar en juegos de Little Big Planet hace muchísimo tiempo. Así que las posibilidades de que llegue una segunda entrega de Little Big Planet Karting es bastante complicado. ¿Qué pasará con la comunidad? Bueno, la comunidad de Little Big Planet es una de las partes más importantes, o si no la más importante dentro de todo este universo. En realidad, la comunidad siempre ha estado activa y no creo que muera dentro de poco tiempo. Los proyectos que hay y que están por venir son muy emocionantes y si los desarrolladores siguen dando soporte a los servidores, tengan por seguro de que habrá niveles y proyectos de la comunidad Little Big Planet para rato. La cuenta de Twitter de Little Big Planet siempre ha estado activa, retuiteando publicaciones de fans, comentando tweets con cosas bonitas, haciendo los anuncios correspondientes y espero que sigan así de activos por muchos años más. Con todo lo que dije, creo que dejamos bien claro que a esta hermosa comunidad le queda muchísimo tiempo de vida. Sony tiene más de 25 juegos exclusivos en desarrollo. Esperemos que Little Big Planet esté en ese grupo. Eso era todo lo que quería hablar en este video. ¿Qué les parece que Sackboy sea el centro de la franquicia? ¿Cuál podría ser el próximo juego de Little Big Planet? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Yo me despido y veamos qué pasa con Little Big Planet en un futuro. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.